Buenos días, mi nombre es Rodríguez, soy estudiante de quinto año sección B y el día de hoy voy a hacer la defensa de la revista de química orgánica. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica, o también llamada química del carbono, es el estudio de las sustancias y compuestos de tipo orgánico, lo cual quiere decir que tienen como base combinatoria de su estructura atómica los elementos carbono, hidrógeno y algunos otros como el azufre y el oxígeno. Además, los compuestos orgánicos constituyen las distintas formas de seres vivos en nuestro planeta. Una breve historia de la química orgánica. La química orgánica se instituyó como disciplina en los años 30. El desarrollo de nuevos métodos de análisis de las sustancias de origen animal y vegetal, basados en el empleo de disolventes como el éter o el alcohol. Esto permitió el aislamiento de un gran número de sustancias orgánicas que recibieron el nombre de principio inmediato. La aparición de la química orgánica se asocia a menudo al descubrimiento en 1828 por el químico alemán Friedrich Wöhler de que la sustancia inorgánica cianato de amonio podría convertirse en urea, una sustancia orgánica que se encuentra en la orina de muchos animales. Antes de este descubrimiento, los químicos creían que para sintetizar sustancias orgánicas era necesaria la intervención de lo que llamaban la fuerza vital, es decir, los organismos vivos. El experimento de Wöhler rompió la barrera entre sustancias orgánicas e inorgánicas. De esta manera, los químicos modernos consideran como compuestos orgánicos a aquellos que contienen carbono e hidrógeno y otros elementos que pueden ser uno o más, siendo los más comunes el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y los halógenos. Características de la química orgánica. Algunas características generales de la química orgánica son las siguientes. Sus compuestos están formados principalmente por el carbono y el hidrógeno. No son resistentes al calor, no son solubles en agua, sus compuestos tienen una alta densidad y forman vitaminas, proteínas y carbohidratos. La importancia de la química orgánica. Más del 95% de las sustancias químicas son compuestos del carbono. Más de la mitad de los químicos actuales del mundo son denominados como químicos orgánicos. Todos los compuestos responsables de la vida son sustancias orgánicas, como lo son las proteínas, las enzimas, las hormonas, vitaminas, ácidos nucleicos, entre otros. Los usos de los compuestos orgánicos pueden destacar en la alimentación, la industria farmacéutica y la industria química. Además, también está presente a la hora de la fabricación de productos como la gasolina, diésel, plásticos y los derivados del petróleo. Por eso, la química orgánica juega un papel muy importante no solo en la vida misma, sino también en la economía mundial. Aplicación de la química orgánica en la industria. La industria química orgánica produce numerosos compuestos con propiedades útiles en una variedad de campos, como son los polímeros, los fármacos, los químicos, detergentes, colorantes, cosméticos y otros productos con aplicaciones en bioquímica, medicina y nuevos materiales. Aplicación de la química orgánica en la industria. Los productos orgánicos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, como es la ropa que vestimos, los jabones, los champús con los que nos bañamos, los desodorantes, medicinas, perfumes, utensilios de cocina, la comida, etc. Ahora hablaré de las generalidades del átomo de carbono. El carbono es uno de los elementos más abundantes en la Tierra y este es esencial para la vida. Es el componente principal de la materia orgánica. También integra el producto final del metabolismo de la mayoría de los seres vivos y del proceso de combustión al formar parte del dióxido de carbono, CO2. El átomo de hidrógeno, generalidades. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es el elemento químico más ligero que existe y su átomo está formado por un electrón y un protón y es estable en forma de molécula diatómica, H2. En condiciones normales se encuentra en estado gaseoso y es insípido, incoloro e inodoro. Sus propiedades físicas son: el hidrógeno es un gas insípido, inodoro e incoloro, como ya había dicho, a temperatura ambiente. Hay algo muy curioso sobre él y es que es 14 veces menos pesado que el aire.
La molécula consiste en dos átomos de hidrógeno, H2, enlazados por un enlace covalente. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos cuya estructura molecular se forma de la unión de átomos de hidrógeno y de carbono. Los tipos de hidrocarburos son hidrocarburos lineales. Los carbonos se encuentran unidos formando una cadena lineal. Hidrocarburos ramificados. A la cadena lineal principal se le unen carbonos formando una estructura ramificada. Hidrocarburos cíclicos. Los carbonos de la cadena se unen a los extremos formando un anillo. Adicionalmente, según la presencia de enlaces simples, dobles y triples, tendremos los siguientes tipos de hidrocarburos: alquenos, alcanos, alquinos y cicloalcanos. ¿Qué son los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos, o un compuesto orgánico, es un compuesto químico que contiene carbono, formando enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, al o menos, y algunos otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Estos compuestos se denominan moléculas orgánicas. Algunos compuestos del carburos, los carbonatos y los óxidos de carbono no son moléculas orgánicas. Diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Un compuesto orgánico es todo aquel que tiene como base el carbono. Por otro lado, un compuesto inorgánico es todo aquel que no tiene como principal elemento el carbono y en el que no ocurre un enlace covalente entre el carbono y el hidrógeno. Además del carbono, en compuestos inorgánicos, el hidrógeno es un elemento importante en su constitución. Ya dijimos que en los compuestos inorgánicos el hidrógeno y el carbono no hacen ningún tipo de enlace covalente. Los compuestos inorgánicos, estos pueden ser sintetizados por los seres vivos. También los compuestos inorgánicos, estos no son sintetizados por los seres vivos. La mayoría de compuestos inorgánicos de compuestos orgánicos no se disuelven en agua. En cambio, los compuestos inorgánicos sí son solubles en agua y en otros medios acuosos. En los compuestos orgánicos la reactividad es lenta. En cambio, en los compuestos inorgánicos su reactividad es rápida. Los compuestos orgánicos tienen un punto de ebullición y fusión bajo. Todo lo contrario a los compuestos inorgánicos que tienen un punto de ebullición y de fusión altos. Los compuestos inorgánicos son malos conductores de electricidad. En cambio, los compuestos inorgánicos sí son buenos conductores de electricidad. Bueno, ahora hablaremos de las características del átomo de carbono. El número atómico del carbono es el 6 y su masa atómica es 2. Esto significa que tiene en su núcleo 6 protones y 6 neutrones en su configuración estable y que el núcleo está rodeado por 6 electrones. Esto significa que tiene 4 electrones orbitando en su último nivel de energía, que se pueden combinar con los electrones más externos de otros átomos. Presenta alotropía. Puede presentarse bajo estructuras moleculares diferentes en el mismo estado físico dependiendo de las condiciones de formación. Se presenta isótopo. El carbono tiene solo 2 isótopos naturales, el carbono 12, que es el mayoritario, y el carbono 13, que presenta una mínima proporción. Y se puede combinar fácilmente. Carbono se puede combinar tanto como en metales como en no metales. Características del átomo de hidrógeno. Una característica bastante peculiar o que llama bastante la atención es su nombre. La palabra hidrógeno proviene de la unión de dos vocablos griegos, hidros, que significa agua, y genos, que es nacimiento, por lo que etimológicamente quiere decir que da origen al agua. Esto obviamente por su participación en la molécula de este vital líquido, junto al oxígeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, ubicado siempre en la esquina superior izquierda, encima del litio. Las propiedades atómicas. El átomo de hidrógeno es el átomo más liviano conocido
y presenta un único electrón en su capa externa, por lo que su valencia es de 1. Características del átomo de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico que se simboliza con la letra N y este tiene 7 como número atómico. Se trata de un gas incoloro, inodoro e insípido y está presente en el 80% del aire de la atmósfera en su versión molecular. Se trata de un elemento que es muy importante para los organismos vivos, aunque en la corteza terrestre apenas hay nitrógeno. De ahí que solo haya unos pocos depósitos naturales de este gas en el mundo. Características del átomo de oxígeno. El estado del oxígeno en su forma natural es gaseoso. Se trata de un elemento químico de aspecto incoloro que, como decíamos, pertenece al grupo de los no metales. Su número atómico es el 8 y su símbolo químico es O. ¿Qué son las fórmulas químicas? Una fórmula química es una expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto químico cualquiera. Las fórmulas expresan los números y las proporciones de sus átomos respectivos y en muchos de estos casos también el tipo de enlaces químicos que los unen. A cada molécula o compuesto conocido le corresponde una fórmula química, así como un nombre a partir de ella de acuerdo a las reglas de nomenclatura química. Los tipos de fórmulas químicas son: fórmula molecular. Es un tipo de fórmula bastante básica que expresa el tipo de átomo presente en un compuesto covalente y la cantidad en cada uno. Esto utiliza una secuencia lineal de símbolos de los elementos químicos y números. Forma semidesarrollada. Esta es similar a la fórmula molecular. Es un tipo de fórmula que expresa los átomos que integran el compuesto y expresan también los enlaces químicos y su tipo entre cada átomo del compuesto. Fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es el paso siguiente a la complejidad de la semidesarrollada. En esta representación se indica el enlace y la ubicación de cada átomo del compuesto dentro de sus respectivas moléculas. Fórmula estructural. Para representar las moléculas, ya no solo su estructura y organización, esta también se usa para su forma espacial. Fórmula de Lewis. Se trata de una representación similar a la fórmula desarrollada de un compuesto, pero que indica los respectivos electrones compartidos en cada enlace químico entre átomos, de acuerdo a la valencia de los elementos involucrados. ¿Qué son los enlaces químicos? Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. La energía necesaria para romper un enlace químico se denomina energía de enlace. Ahora hablaremos de los tipos de enlace. Existen 3 tipos de enlace, dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados. Enlace covalente. Ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes, que se unen y comparten algunas partes de electrones de su capa de valencia. Enlace iónico. Consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamadas iones. Enlace metálico. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo general constituyen estructuras sólidas sumamente compactas. ¿Qué son cadenas carbonadas? Una cadena carbonada es el esqueleto prácticamente de todos los compuestos orgánicos y está formada por un conjunto de varios átomos de carbono unidos entre sí mediante enlaces covalentes, carbono-carbono, y a la que se unen o agregan otros átomos como hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, formando varias estructuras, lo que origina infinidad de compuestos diferentes. Tipos de cadenas carbonadas. Cadenas lineales. Son aquellas en las que se presenta una secuencia no interrumpida de carbono. Cadenas ramificadas. Estas están formadas por 2 partes. La primera es una cadena principal, que es la que tiene mayor número de carbono, y una cadena secundaria o ramificada llamada radicales. Cadenas cíclicas. Son aquellas cadenas que no indican el punto de inicio o llegada y por lo general tienden a formar unas figuras geométricas. ¿Qué es una serie homóloga?
Una serie homóloga es un conjunto de compuestos que comparten el mismo grupo funcional y por ello poseen propiedades y reacciones similares. ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos unidos por una cadena carbonada. Está representada por lo general por R para los compuestos alifáticos y con AR para los compuestos aromáticos y que son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Entonces se usan siempre con los enlaces covalentes del resto de la molécula. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado mi defensa.